Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Medicina Cuántica? Estoy aquí iniciando un video más con ustedes, acompañada de todos ustedes cuando empiecen a unirse, porque no hay ninguna persona en este momento. Pero bueno, no comuniqué nada y bueno, para la próxima semana espero ya tener mucha más formalidad en los días que yo hago lives para que podamos estar conjuntamente varias personas y que de alguna manera si hay algunas dudas, inquietudes, preguntas, si puedo yo ofrecer un poquito de conciencia para todos ustedes, lo voy a hacer desde acá. Así es que bueno, en esta ocasión voy a hablar un poquito acerca de del miedo, porque pues claro, se ha venido manifestando muchísimo desde el 2019, 20 y ahora el 21, y quiero manifestarlo un poquito más desde un ángulo distinto, porque se me presentó como tal. Si has visto la película de Bruce Lee, hay una película que se llama Dragón, seguramente la has visto, es una película ya vieja, pero fíjate que yo tuve, de alguna manera para mí es una revelación. Estaba buscando en Netflix qué película ver y se me presenta por primera vez. Yo ya la había visto hace años y dije, ok, se me está presentando por algo, la voy a ver. La empecé a ver y a su vez pasaron los días después de haberla visto. Hola Kiara, ¿cómo estás? Buenos días. Y ya había visto la película y nuevamente se me vuelve a presentar por segunda vez estando en una tienda. Yo no la terminé esa noche de ver, entonces para mí es muy, muy importante seguirla viendo y anoche la volví a ver y volví a terminarla por completo y vale la pena. De verdad te la recomiendo muchísimo, vale la pena verla porque justamente tiene que ver con las situaciones que estamos viviendo actualmente con el tema COVID. Así es que quédate, vamos a platicar un poquito de esta situación y bueno, por acá, por favor, váyanme saludando. Como les comentaba, voy a ser muy formal en los días de transmisión para que se haga de rutina, que los haga constantemente un día de la semana en particular. Y váyame saludando a las personas que se están conectando, por favor, coméntame quién eres, de qué ciudad. Yo estoy en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, aquí para todos ustedes. Y son ahorita creo que las 12 del mediodía, así es que bueno, vamos a iniciar comentándote que esta película, fíjense que voy a comentarles brevemente, si no la has visto, te voy a abrir un poquito nada más, un poquito la parte que yo quiero que puedas entender y profundizar más en ella. Resulta que pues, nace Bruce Lee, él en Hong Kong, y él tiene muchísimas habilidades del Kung Fu. Pasa el tiempo, ya siendo un poquito adolescente, él tiene unas visiones con un samurái. Él visualiza siempre un samurái en donde él corre mucho peligro y él lucha con ese samurái y siempre se observa en algunas etapas de su vida. Pero llega un día en donde él ya es súper adolescente, tendrá unos 20 años, y hay una pelea en una fiesta en donde él luce todos sus atributos como un tremendo, como un excelente kung fu, practicante del kung fu, y por supuesto pues le mandan un aviso a su papá. Entonces su papá le dice, ¿sabes una cosa? Yo he temido mucho por ti desde hace mucho tiempo. Resulta que hay un demonio que te está persiguiendo por tus habilidades y esto lo he sabido siempre, así es que necesito que te retires de Hong Kong, que te vayas a Estados Unidos y que muestres al mundo para que yo a su vez te pueda ver desde acá, pueda ver quién eres y qué es lo que estás haciendo. Entonces, haz todo lo necesario para que yo te pueda ver desde acá. Pero por favor, nunca más vuelvas porque el demonio va a venir por ti. Va a venir por ti porque eres demasiado valioso, eres maravilloso, eres extraordinario, entonces va a venir por ti. Entonces él se queda como muy sacado de onda, pero pues su papá le dice, vete ya, no te puedes esperar mañana, vete ya. Entonces se va a Estados Unidos, empieza a tener una vida normal y de repente pues se casa, tiene una esposa, empieza a irle mejor y llega el momento en que él empieza a tener nuevamente estas visiones con este demonio que es un samurái, hasta que como que empiezan más y más y más a manifestarse. Pero él empieza a tener más logros, le empieza a ir mejor
Y un día, entrando en un periodo de crisis familiar, económico, él recibe una llamada y le avisan que es su papá, que había fallecido. Entonces él se regresa a Hong Kong, eh, va a buscarlo y tiene nuevamente esa visión. Pero en esa visión ya observa cómo también su hijo está siendo atrapada por este samurái. Entonces se va con el amigo de su papá y empieza a comentarle todo esto. Y le dice, ¿sabes una cosa? El miedo que tenía tu papá te lo transmitió a ti. Tu papá te dice que es un demonio el que viene por ti, pero no es un demonio, son los miedos internos. Y los miedos internos que tenía tu papá son los miedos internos que ahora tú tienes y son los miedos internos que le estás transmitiendo a tu hijo. Así es que necesitas enfrentarlos. Enfrentando los miedos podrás liberarte de la muerte. Enfrentando el miedo te podrás liberar de la muerte. Pero era muy abstracto al decírselo y Bruce Lee como que no lo entendió. No pasó mucho tiempo, se regresó a Estados Unidos y él fallece muy, muy joven, muy, muy joven. Realmente lo que le dijo su papá fue muy impactante porque él creía que el demonio literal iba a venir por él. Y él en sus visiones creía que ese samurái era el demonio. Ese demonio era el miedo que le decía su amigo, el amigo de su papá. Era el miedo, era todo aquello a lo que le tenía miedo. Y que no lo confrontaba y que no lo enfrentaba y que creía literalmente que era un demonio y que un día lo iba a atacar justo cuando estuviera en la cúspide del éxito de su profesión, de lo que él hacía, que iba a llegar y lo iba a ir por él y que lo iba a matar. Pues dicho y hecho sucedió. Ahora bien, espero que puedas ver un poquito espero que puedas ver la película para que veas a lo que nos estamos enfrentando, porque nuestra mente es tremendamente poderosa. Nuestra mente es un software, es como la parte de nuestra computadora que es un software y que tenemos que ir actualizando, sacando creencias malas y metiendo creencias buenas para que tenga una actualización diaria, continua, mensual, anual y podamos ir enfrentando la vida libre de esos temores que se han generado en nuestra mente y que nos lo pasaron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y que ahora con nuestra experiencia de vida los dejamos, los perpetuamos y a su vez se los pasamos a nuestros hijos los miedos. Nosotros sabemos si los dejamos o los transformamos. Y es muy importante ahora con el tema de COVID, que empecemos a liberar estos miedos. Lo he dicho mucho y lo vuelvo a repetir. El virus no vino a matarnos y si nosotros concebimos que el virus está a nuestro acecho, que está para atacarnos, seguramente va a llegar el COVID y nos va a hacer mucho daño. Cuando comprendemos que los virus han venido a hacernos cambios de la información genética, actualizarnos ese software, en ese momento vamos a poder recibir al virus con una gripa, con tos tal vez, con dolor de cuerpo quizá, con manifestaciones o sin manifestaciones, pero todo depende de cómo lo recibamos. Si yo lo recibo con miedo y creo que me voy a morir, seguramente me la voy a pasar terrible. Si yo me la vivo tranquilo, esperando que haga lo que tiene que hacer el virus para hacer estos cambios de mi información en mi biología, pues va a pasar y simplemente. Y esto es lo que está pasando con la humanidad. Es por eso que hay tantos muertos. ¿Por qué? Y ya lo he dicho en otros lives, lo he dicho insistentemente. Si yo creo mentalmente que me puedo morir, porque ya lo vi, porque seguramente todos se dieron cuenta, al menos en México nos dimos cuenta con las noticias, cómo venían y te imaginas, o sea, fue realmente muy fuerte la información que recibimos, que veíamos en las redes sociales mensajes, fotos de gente que estaba tirada en el piso, muerta, fotos de gente que estaba hospitalizada con intubación,
fotos de gente, de ataúdes, ¿no? Entonces, toda esa información que vimos antes de que llegara el COVID a México, al menos, o a América Latina, pues la recibimos con mucho impacto, como ¡oh! Todo lo que puede ocasionar el COVID, pero lo veíamos de lejos. Cuando de repente empiezan a llegar los primeros casos, ¿qué creen que es lo que pasa? ¿Qué creen que es lo que pasa? Pues permitimos a nuestra mente que habite el miedo, que habite el temor, que habite el terror, y entonces cuando yo tengo un contacto y de repente empiezo con una gripa, se enciende mi sistema de alarma, se enciende por completo peligro de muerte y entonces se activa esa partecita y por lo tanto empiezo a utilizar todos mis recursos para la supervivencia, para la supervivencia. Y es por eso que puedo llegar hasta morirme si yo no puedo frenar y parar mi mente. Entonces yo tengo que observar mis miedos. Me doy cuenta de que tengo temor, me doy cuenta de que tengo terror, pánico. Lo acepto y simplemente lo libero. Acepto todos mis miedos y los entrego porque no sé qué hacer con ellos. No los bloqueo, no bloqueo mis miedos, los acepto, pero paro mis pensamientos, los paro, los freno, no le doy cuerda. Por ejemplo, si tienes muchísimo miedo de enfermarte, de contagiarte y te llega un pensamiento, ay Dios mío, ¿y qué tal si me pongo más grave? No permitas que tu pensamiento le dé cuerda a más ideas que te pueden lastimar. No lo puedes permitir, porque cuando tú lo permites, en ese momento estás habitando en tu mente, en ese software, una posibilidad que te puede llevar a hacerse realidad. Y si hay una posibilidad de que tú te agraves, si hay una posibilidad de que tú te mueras, seguramente va a suceder algo de los dos, algo de las dos cosas. Cuando habita en ti la posibilidad de decir, ok, si me enfermo, me voy a acostar en mi cama, me descanso, veo películas, me relajo, acepto que el virus haga lo necesario en mi cuerpo para actualizarme, porque los virus nuevos vienen a actualizarnos información genética, entonces ya no estoy estresado, no estoy habilitando temores en mi mente, sino que estoy liberando temores que pueden habitar en mí, y es entonces cuando yo, si es que llegara a tener sintomatología, me la voy a pasar tranquilo. Y si yo habito temores, me la voy a pasar mal. Y lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir una vez más, no me canso de repetirlo. ¿Cómo funciona y por qué se muere la gente? Allí les va. Si yo no puedo tomar agua, no me va a pasar nada porque aunque 2, 3 días no tome agua, pues me voy a deshidratar mucho, pero no muero. Eso lo sabe mi biología. Si yo dejo de comer, no va a pasar nada porque puedo vivir varios días, porque eso lo sabe mi biología normal. Pero si yo no respiro 10 minutos, es muy seguro de que yo muera. O sea que el órgano, para nuestra biología, el órgano de vida es el pulmón. Entonces, si yo habito en mi mente el que creo que voy a morir y estoy, ay Dios mío, creo que me voy a morir, pero es demasiado el temor, crece el temor de que puedo morir, de que me puedo morir asfixiada, de que me puedo morir sin respirar, entonces biológicamente el cerebro va a mandar una solución al pulmón, para que se amplíe y entonces yo tenga la posibilidad de respirar más, ¿Qué quiere decir con esa ampliación de pulmón? Entonces mi pulmón se va a ampliar y mi pulmón va a empezar a generar una reacción inflamatoria que va a generar moco, inflamación. Entonces va a venir la tos. Si yo confío en mis medicamentos, si yo confío en que las cosas van a salir bien, si yo aunque estoy preocupada, pero digo, ok, sí, creo que me voy a salir adelante, seguro salgo adelante. Pero si perpetúo la posibilidad de que me voy a morir y me estoy muriendo, cada vez estoy peor, cada vez tengo más tos, no puedo respirar, siento que no puedo respirar, y aunque solamente sea ansiedad, simplemente porque creo que no puedo y que no puedo respirar, al rato ya tengo un tanque de oxígeno enseguida de mí
y puedo fallecer. Y es por eso que mucha gente ha fallecido, no por el tema del virus, sino por lo que habita en la mente de quien tiene sintomatología. Y también lo he dicho a muchas personas, no necesitan irse a hacer una prueba de COVID. ¿Por qué? Porque muchas personas, porque han tenido contacto con otros, dicen, ¿qué tal si tengo COVID? Yo les digo, no te hagas una prueba, porque han salido muy alteradas. Y de todos modos, lo que tienes que hacer es esperar. Y si tienes síntomas, atenderlos. Y si no tienes síntomas, no hay nada más que hacer más que permitir la inmunización, que es la vacunación. Es decir, que ingrese el virus a ti y que simplemente haga ese reconocimiento de ese virus nuevo a tu cuerpo y ya. Pero si vas y te haces una prueba y te sale positivo y no ibas a desarrollar síntomas, hay gente que se ha infartado por el hecho de recibir COVID positivo. Nada más por eso. Y que no tienen síntomas, pero ¡pum!, vienen y hay gente que ha fallecido. Tengo pacientes que no tenían síntomas y de la nada, cuando reciben un diagnóstico positivo, es tanto el estrés al que se someten que al día siguiente empiezan y están con un cuadro de ansiedad terrible que simplemente se manifiesta con la respiración, que siento que no puedo respirar, pero es ansiedad nada más por el diagnóstico. Tengo pacientes también que les han dicho COVID positivo y de la nada empiezan con un cuadro de tos intenso, que dices, caray, ¿cómo tu mente te puede llevar a habitar el miedo tan profundamente que desencadene todo un cuadro clínico en ti? Entonces, la lección más grande que tenemos que llevarnos de esto, del COVID, es eso, es una lección. Liberarnos del miedo y entender, es un virus que vino a quedarse, que no nos vino a matar, porque pues aquí vemos miles de gentes que no hemos fallecido, no nos vino a matar, vino a hacer una actualización que nosotros conscientemente no podemos hacer, una actualización también en nuestros procesos mentales, en nuestra psique, en nuestro cuerpo, en nuestra biología, y simplemente le permitimos que sucedan los cambios. No es un malhechor, no es un bandido, el virus no es eso, ¿ok? Y todas las personas tranquilos, no necesitamos corriendo a hacernos pruebas. Hay que experimentar la vida, seguir la vida. Esto es un proceso de cambio al que nos tenemos que enfrentar. Si tenemos que enfrentar COVID, está bien. De todos modos, al fin de cuentas y al final del día tenemos que continuar con nuestra vida y no podemos vivir esperando que el virus nos ataque, porque no es así, no es así. Así es que después pues, de ya estas palabras, pues espero que poco a poco empieces a vivirla con mayor tranquilidad. Yo, desde mi trinchera, desde los conocimientos que tengo, he vivido este tiempo con mucha tranquilidad. Como lo he compartido con muchos de ustedes, tengo contacto diario con gente de COVID y la he pasado bien, porque en mi mente he habitado la posibilidad de continuar bien, tranquila y teniendo el conocimiento de cómo el virus realmente nada más viene a hacer mi actualización y nada más. Como habito eso en mi mente, me la he pasado muy bien atendiendo a pacientes, no me protejo así, simplemente convivo con mis pacientes, trato de llegar con cada uno de ellos y darles un aliento de paz, de tranquilidad, de que empecemos a vivirlos como nuestra nueva realidad y que no va a pasar a mayores. Así es que bueno, esta información te tenía que comentar, tenía que hacer ya este live, me urgía hacerlo y dije, no importa si no es viernes, yo hoy mismo platico con toda mi gente linda que está constantemente viendo información de medicina cuántica. Aquí estoy para todos ustedes y quien se encuentre en la necesidad de venir a la consulta, con todo gusto,
pueden agendar al 951-155-0709 para consulta presencial o para consulta online, como así lo deseen. Y bueno, voy a saludarlos a todos, así es que si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, con todo gusto estoy aquí para ayudarles, para servirles. Así es que por acá los leo. Dice, muchos saludos a Victoria, que es mi prima. Saluda mucho a tu mamita, a Judith. Hola Judith, muy buenas tardes desde Waco, Texas. Qué padrísimo, hasta Texas. Muchos saludos. ¿Cómo anda el clima? Me parece que por allá anda muy frío, ¿verdad? Aquí en Oaxaca está templadón. Dice Mari Zoom, excelente información, así es la mente, nos puede traicionar. Les recomiendo pranayamas, respiración, son espectaculares. Sí, maravilloso, la respiración nos puede meter en estados profundos de paz. Así es que claro que sí, vale la pena todo lo que podamos llevarle a nuestra mente para que habite en la paz. Mi sugerencia para las personas que han tenido un diagnóstico positivo y que tienen síntomas es y que yo lo hice, fíjense, hubo un día, esto lo comparto con todos ustedes porque a todos nos puede llegar el miedo. Yo les he dicho que he pasado muy bien esta época y que no he habitado el miedo, pero quiero serte bien honesta y lo estoy siendo de verdad. Hubo un día que sí habitó el miedo al COVID, hubo un día. Y yo recuerdo que estaba con mis primeras pacientes de COVID y me pidieron que fuera a la casa de estas personas porque 2 personas tenían COVID. Y una chica me decían, es que la niña está mal. Y yo decía, ay, ¿cómo puede ser que una niña esté mal? Cuando llego a la casa, pues era la niña de los papás que tenía 30 y tantos años. Y sí, estaba muy, muy mal. Y entonces estaba yo platicando con la niña y la niña, o sea, totalmente en su onda, empezó a toser y estornudar y me salpicó a la cara, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo que yo les dije a los señores, oigan, yo no tengo cubrebocas, no les preocupa que yo entre así, o sea, si quieren, me pongo cubrebocas, ¿no? Me dijeron, no, doctora, si usted no tiene miedo, entre. Y fue muy simpático, ¿no? Porque, bueno, pues yo entré así, pero me salpicó la niña, ¿no? Y con su tosesota y sus flemas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que nada más hice así, como pues para que no, yo nada más me limpié la cara así. Llegué a mi casa, yo bien tranquila y todo, pero llegó como la siguiente semana y yo de repente dije, me hice la pregunta, ¿no? Llegó a mí como ese miedo que hay que frenar desde el principio. Dije, ay, ¿y si me contagié? Fue como un flashazo del ego, ¿no? Que te quiere atrapar y te quiere meter miedo, ¿no? Entonces, en ese momento dije, pues sí, sí me puedo contagiar, pero lo que hago, pues es simplemente descodificarme y me tomo mi dióxido. Yo dije eso, pero me quedé así, ¿no? Y al ratito, ¿qué creen que me pasó? Empecé, ay, como que no estoy respirando bien. Estaba yo en eso cuando me di cuenta, estoy cayendo en una crisis de ansiedad. Katia, si viene el virus, vamos a experimentarlo, no pasa nada. Entonces, agarré, me senté, me puse a ver unas películas de comedia. Era tanta mi risa que me desconecté por completo del miedo y a partir de ese momento nunca más se volvió a presentar. Entonces, a ese ego, a ese miedo, hay que cortarle así, de tajo, y no permitirle la entrada, y mucho menos con el COVID. No le permito entrar. Entonces yo me di cuenta que ya estaba entrando en crisis de ansiedad y dije, no lo permito. Y a partir de entonces, nunca más volví a evitar esa posibilidad de mí y me la vivo, ustedes lo saben, las personas que han venido a la consulta, las personas que han venido por otras cosas, ustedes saben cómo soy, ¿no? Y me han visto, entonces pueden comprobarlo, ¿no? Literalmente lo pueden comprobar, así es que bueno, pues lo sigo leyendo por acá. Dice por acá, Selena, dice, así es, yo siento miedo y me toca, lo enfrentaré, trato de verlo como un conocido que pasa por mi lado y no me toca. Sí, sí, Selena, o entenderlo, ¿no? Vino simplemente dejarnos información y ya, y que haga de mí, aceptándolo, que haga de mí lo que tenga que hacer. Si voy a enfermarme, me voy a enfermar y voy a salir adelante, pero sin
miedo, sin miedo. Dice aquí Fab gracias, a veces me cuesta trabajo estar tranquila. Sí, Fab, pero pon todo de ti, no permitas que se haga un diálogo entre lo que piensas y no crezcas esa masa de temor. ¿Sí? Páralo, frénalo, no le hagas caso, córtalo de raíz o te devora. Dice Judith que son 8 grados, sí, entonces sí está frío por allá, así es que pues por acá estamos bien tranquilos, Judith, porque aquí está, pues puede uno andar sin suéter todavía. Dice Victoria, yo entré en esa etapa, la desesperación. Qué bueno, me da mucho gusto que haya salido de esa etapa de pánico, porque es pánico en el que entramos y allí es bien difícil salir. Les recomiendo, córtalo desde la base, porque si no te devora. No permitas que el miedo te devore. No permitas. Acuérdate que el miedo es lo opuesto al amor. No podemos habitar en nosotros por mucho tiempo esta vibración que nos va a terminar matando. Necesitamos habitar y habilitar a la vibración que nos va a dar tranquilidad y paz. Si viene a mí el miedo, lo acepto, lo tengo, no me importa, pero ¡pum! Lo paro, lo corto, lo freno. No le doy pie a que siga creciendo. Por acá, Judith, en lo que va de la pandemia, yo siento que me ha dado como 20,000 veces a mi esposo, me da risa. Sí, sí, es que sí, de verdad es tremendo, ¿no? Creemos que ya nos dio y que nos volvió a dar, es cierto. Muchísimos saludos a mi prima Adriana también, a Héctor Juárez. Que pasen un hermoso fin de semana. Acuérdense, no permitan habitar por mucho tiempo el miedo. Siéntanlo, dense cuenta lo que está hablando el ego en ustedes, no son ustedes, es el ego. Ya que se dieron cuenta, ya que lo están sintiendo, no permitan más. Freno, paro. Que tenga mucha utilidad para todos ustedes, mis queridos amigos. Muchas gracias por estar por acá. Regálenme corazoncitos para que sea la información más vista. Y el que quiera compartir, le agradezco muchísimo que comparta porque necesitamos que en todo nuestro mundo, toda la gente empiece a vibrar en paz y a entender al COVID como algo diferente que no es el enemigo. El enemigo que nos habita es el miedo, el terror. El enemigo no es el COVID. El enemigo está dentro de nosotros, pero también dentro de nosotros está la paz y el amor. Decidamos qué queremos ocupar. Que tengas un hermoso fin de semana, un abrazo, muchas gracias quien comparte. Gracias, nos vemos pronto. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo.